Hola, buenos días. Mi nombre es Laura y quiero hablaros sobre la ponencia que he realizado este año, que va a ir sobre el tema de las caídas, sobre todo en las personas mayores en el ámbito hospitalario. Cómo el personal de enfermería puede estar pendiente para evitar que estos pacientes que tienen una dependencia o que están frágiles o que han ingresado por algún tipo de patología que no les permite la independencia total, evitar que tengan caídas innecesarias para, al final, para que no empeoren su enfermedad o al final les pongan más límites en la vida. Antes de esto quería hablar sobre una ley, perdón, una ley que se titula Ley 39/2006, que es la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Quiero hablar un poco de esto porque al final, cuando llegamos a la conclusión de que nuestro paciente es dependiente debido a, como puede ser, una caída, tenemos que tener claras cuáles son las ayudas que corresponden para que podamos solventar un poco esa dependencia de nuestro mayor, de nuestra persona frágil, de nuestra persona dependiente. Esta ley es una ley que el objeto de esta ley es una ley con un derecho universal y público. Tiene acceso a ella todas las personas que tienen dependencia, como su nombre indica. Una vez citado esto, el artículo 26 de esta ley clasifica tres grados de dependencia. El grado 1, que es un grado moderado, el grado 2, que es un grado severo, y el grado 3, que sería el gran dependiente. Cada uno de ellos tiene una serie de... Cada uno de ellos, según la gravedad, le corresponde una ayuda determinada, como puede ser servicio a domicilio, cada uno con su hora y demás. Pero bueno, ahí no me voy a detener mucho porque al final yo quiero hablaros un poquito más del riesgo de caída y de cómo evitar que eso ocurra. Bueno, hay una serie de escalas que valoran cuando el grado de dependencia del paciente, como pueden ser la escala BVD o la escala EVE, que esta sería para menores de 3 años, porque claro, al final la dependencia, aunque siempre nos lo llevamos a personas más vulnerables, más mayores, también existe en la infancia. Bueno, yéndonos un poco al centro de mi ponencia, quiero definir qué es una caída. Según la OMS, una caída es cualquier precipitación al suelo, involuntaria, y siempre tiene que estar confirmada por el paciente o por unos testigos. Las mujeres tienen más riesgo de caída que los hombres. De cada 2 mujeres se caen y un hombre. O sea, el riesgo de caída aumenta por el hecho de ser mujer. También es importante tener en cuenta que los soportes externos para la marcha, lo que son los andadores, el bastón, puede implicar un número mayor de caídas, porque al final el bastón se puede meter en un agujero por la calle, el andador puedes tropezar con él. Al final todos estos soportes son muy buenos porque al final sin ellos no podrían tener la poca dependencia que algunos de nuestros mayores tienen, pero sí que es verdad que hay que saber usarlo y tener mucho cuidado para evitar una caída por culpa de estos soportes. También es muy importante citar que nuestros mayores casi todos toman muchos fármacos y sobre todo el riesgo de caída aumenta con las benzodiazepinas, con algunos analgésicos opioides, con los antidepresivos tricíclicos y también con los relajantes musculares. A la hora de tomar esa medicación, pues hay que intentar no salir a pasear o hacerlo acompañado, etc. El 70% de la gente que se ha caído en los últimos 6 meses está comprobado que ha sido en el hogar. Y el salón
el dormitorio y la escalera es donde más se concentran las caídas de las personas que están en casa. A veces pensamos que por no salir a la calle se pueden evitar las caídas, pero está demostrado que la mayoría de las caídas las podemos observar en las casas. También me gustaría hablaros del síndrome geriátrico, que es también conocido como los 4 gigantes de la geriatría, en los que se incluyen la inmovilidad, la inestabilidad, que ahí vienen las caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. El perfil de un paciente con riesgo de caída va a tener una serie de características. Entre ellas van a ser todas las personas que tengan una movilidad limitada, que tengan una alteración de la conciencia, que tengan necesidades especiales a la hora del aseo, déficit sensorial, historia de caídas previas, que se haya caído en los últimos 12 meses, medicación de riesgo, como nombraba anteriormente, como las más importantes, las benzodiazepinas, que es la edad que sea menor de 5 años y mayor de 65. Antes os hablaba que la ley de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia, había 2 escalas para valorar los grados de dependencia. La BVD, que es para mayores de 3 años, y la EVE para menores de 3. Y un factor situacional, que muchas veces durante el transporte de pacientes también ocurren caídas. Hay 2 tipos de factores de riesgo ante las caídas, que son los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los intrínsecos son los que están dentro de los intrínsecos de la persona y los extrínsecos de la persona. También debemos ser conscientes que después de una caída, toda persona que la ha sufrido puede tener un síndrome post-caída, cuyos síntomas no van a ser nada más que los de tener miedo a volver a caerse, a que esa caída se vuelva a repetir. Por ejemplo, si una persona mayor que está en casa se ha caído por las escaleras de su casa, probablemente llegue un momento en el que no quiera volver a subir la escalera para evitar volver a caerse. Tenemos una serie de objetivos para la detención de estas caídas como profesionales de la sanidad. Entre ellos voy a destacar aumentar la calidad de las intervenciones preventivas, identificar pacientes que estén en situación de riesgo antes de que haya una caída en ellos, mejorar la formación al paciente y al familiar, y que nosotros como profesionales tengamos una información básica que podamos también transmitírsela a los cuidadores. Para valorar el riesgo de caída siempre hay una escala. Esta valoración se hace a través de una serie de preguntas que estas preguntas son: ¿has sufrido alguna caída en el último año que haya precisado atención sanitaria? ¿Has sufrido 2 más caídas al año? ¿Presenta algún trastorno de la marcha que considere significativo? Una vez que hemos realizado esas preguntas, pues, según las respuestas vamos a valorar si el paciente tiene riesgo de ser un paciente en riesgo de caída o no. Luego hay una serie de intervenciones para la prevención de las caídas. Está el bajo riesgo de caída y el alto riesgo de caída. En el bajo riesgo de caída es cuando aquella con la respuesta negativa a las 3 preguntas de cribado. Las 3 preguntas que he mencionado antes, las 3 van a ser negativas. Entonces, si la respuesta es no, el nivel es bajo. Y la nueva evaluación de ese paciente va a realizarse al año. Y con alto riesgo de caída es aquello a lo que con solo una de esas respuestas positivas ya lo vamos a considerar que está en un alto riesgo de caída. Luego tenemos que tener en cuenta que hay una serie de diagnósticos
que se utilizan para riesgo de caída. El diagnóstico más importante es el llamado riesgo de caída. También hay una serie de escalas que se utilizan, aparte de las 3 preguntas básicas que he mencionado antes, que son la escala de riesgo de caída, la escala del trompazo, la escala de Dalton, la escala de Morse, que la de Morse es la que solemos utilizar en los hospitales. También hay una escala que nos puede servir, que es la escala de Tinetti, que esta escala está basada más bien en el equilibrio, pero también la podemos utilizar. Si un anciano con riesgo de caída ingresa en nuestro hospital, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que identificar los factores que están relacionados con las caídas y aplicar todas estas escalas para ver en qué nivel nos encontramos con el paciente, anotar en el historial si ha tenido caídas previas y el riesgo de caídas que este paciente tiene, y informar a los profesionales que puedan entrar en contacto con el paciente sobre este hecho. Para ir concluyendo, me gustaría hacer un poco hincapié en el perfil del paciente con riesgo de caída. Lo hemos tratado antes y creo que es muy importante tener en cuenta que toda persona con movilidad limitada tenemos que tener especial atención para poder evitar caídas innecesarias. Luego, como en todo, no podremos evitar todo al 100%, pero al final tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder detectarlo. Y una vez que lo hayamos detectado, poder evitar que antes de que venga la caída nosotros hayamos puesto a ese paciente como que es propenso a tener riesgo de caída. Y nada, esta ha sido mi ponencia. Espero que os haya servido de ayuda en conocimientos, de interés. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.